buenos días, estimada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Hoy día es un día muy especial porque la Alianza Cristiana y Misionera se reúne en Manabí para su asamblea nacional con el fin de pedirle al Señor que nos permita cambiar, arreglar los reglamentos internos de la Alianza Cristiana y Misionera para que podamos funcionar de la mejor manera. Este es un día que debemos buscar a Dios en oración para que Él nos ayude, para que al final de esta asamblea Dios haya hablado a través de su liderazgo y hacer los cambios en la reglamentación que se requiere para la gloria de su nombre. En Timoteo, capítulo 3, del versículo 15, dice la Escritura: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Es este el momento en donde debemos percibir el aroma de la presencia de Dios para ponernos de acuerdo y hacer un trabajo digno, un trabajo que dé honor a Dios en las decisiones en este fin de semana en la asamblea le tomemos, ¿sí? Así es que vamos a pedirle al Señor que guíe en esta reunión. Padre querido, clamamos a ti tu presencia y que nos permitas, oh Dios, como Iglesia Nacional, hacer un trabajo que a ti te agrade. Porque, Señor, el objetivo primario tiene que ser que el evangelio tuyo, que el reino de los cielos pueda avanzar con la actividad que cada iglesia y que cada miembro de las iglesias locales puedan hacer en su lugar de trabajo. Toma este tiempo, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, para que el mensaje de esta mañana y el tiempo de oración pueda tener el propósito que tú has asignado en esta mañana. Espíritu Santo, toma mi vida. Lo pongo en tus manos. Úsame, Señor, de acuerdo a tu propósito. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta semana vamos a hablar de un tema que es muy importante, como es la transfiguración del Señor Jesús, que lo explica Lucas 9, del 28 al 36, como también en el libro de Mateo, el capítulo 17, los versículos del 1 al 8. La palabra transfiguración está ligada a la palabra metamorfosis, un cambio de forma de tal manera que se revela hacia afuera la verdadera naturaleza de la esencia del interior, en este caso, del interior del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el tema que vamos a ver ahora juega un papel muy importante de lo que debemos hacer en este tiempo actual. Jesús, en esta experiencia de la transfiguración que vamos hoy a tratar, se convierte en un vínculo entre el cielo y la tierra. Se abrió, como podríamos decir en un lenguaje actual, un portal entre el universo de Dios y el universo visible en donde el ser humano habita. En este portal se pudo ver el estado en que se encuentran dos figuras legendarias de la Biblia, las cuales Moisés y Elías. Para tener una idea de la mejor forma posible de estos dos personajes, permítanme hacer un breve resumen de cada uno de ellos para entrar de lleno a analizar el pasaje bíblico. Moisés estuvo en la presencia de Dios durante 40 días sin comer y beber y recibió las tablas de la ley. Y al bajar del monte, su rostro resplandecía por el impacto de estar en la presencia de Dios. Esto lo muestra Éxodo 34, los versículos del 28 al 30. Nacido en el siglo XIV, a los 120 años, lleno de vigor, sin perder la capacidad de ver, subió al monte Nebo por orden de Dios, donde ahí pudo observar la tierra prometida. Y ahí Moisés
murió y Jehová lo enterró. Libro de Deuteronomio, capítulo 34, los versículos del 6 al 7. Por otra parte, el arcángel Miguel dice en el libro Judas, el capítulo 1, el versículo 9, que estaba discutiendo con el diablo sobre el control del cuerpo de Moisés. No se atrevió a maldecirle al diablo. El arcángel Miguel le dijo, que el Señor te reprenda. Podemos ver aquí cómo Satanás quiso usar el cuerpo, el cadáver, el muerto de Moisés. Por otra parte, el profeta Elías, la escritura muestra lo siguiente. Estaba con Eliseo caminando junto al río. De repente un carro y unos caballos que parecían de fuego se llevaron a Elías en un torbellino al cielo. Segunda de Reyes, del capítulo 2, el versículo 11. Elías nació más o menos en 904. No murió, fue llevado directamente al cielo a una edad aproximada de 54 años. Pero para entender un poquito más este pasaje de la transfiguración, permítanme describir algunas palabras. Como teofanía, es la manifestación de la divinidad de Dios. Es la expresión física de lo sobrenatural. Es la irrupción del universo de Dios, del tiempo de Él, en el universo del ser humano, en el tiempo de Él. La palabra Shekinah, igualmente, aunque no es una palabra que se encuentre en la Biblia, pero sí es una palabra hebrea que significa la divinidad que visita, representada en la columna de nube durante el día en el desierto, recuerden ustedes, y la columna de fuego durante la noche, como menciona Éxodo 13 del 20 al 22. En otras palabras, el Shekinah es la manifestación visible de la presencia de Dios. Pero aquí hay un tema importante. Cuando se hace una exégesis bíblica del pasaje de la Escritura, y en este caso de la transfiguración, tenemos que analizar lo que, de acuerdo a lo que se vivía, la realidad de ese entonces, la cultura, el lenguaje, la historia, la vida de los personajes que intervienen en el pasaje bíblico. Y se obtiene de esa manera, como lo hizo el Señor Jesucristo, extrajo un principio y una enseñanza que se aplicaba en el tiempo en que se estaba viviendo. Pero lo importante de esto es que este pasaje de la Biblia, de la transfiguración del Señor Jesús, en el tiempo actual, 2000 años después de que sucedió este proceso sobrenatural, ¿qué enseñanza nos puede dejar en el tiempo actual? Esto es la necesidad de construir un puente hermenéutico desde la exégesis del pasaje 2000 años antes, construir ese puente y ponerlo aquí y extraer el principio para aplicarlo en la realidad en que vivimos actualmente. La Biblia tiene esta característica. Si no fuese así, la Biblia sería un lenguaje como un libro común y corriente como cualquiera, muchos libros de historia. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que fue expresado tiempos antes también tiene validez en el tiempo actual. Y es lo que vamos a intentar mostrar, el puente hermenéutico de este pasaje bíblico y la aplicación en el tiempo actual en que nosotros estamos viviendo. Analicemos, por lo tanto, el pasaje de la transfiguración. La primera parte del pasaje, el versículo 1, muestra una característica importante que tiene que ver con la oración, el poder de la oración. Dice el texto, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó el Señor Jesucristo a Pedro, a Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Dice así Lucas 9:28. Una de las debilidades nuestras es la disciplina de la oración. No tenemos la costumbre de comunicarnos con Dios. La diferencia de Jesús es que no podía iniciar el día sin estar con su Padre Celestial en su presencia. Los grandes acontecimientos espirituales están basados únicamente en la oración. Pedro, Juan y Jacobo fueron cercanos a Jesús y posiblemente
los más necesitados de una formación más cercana y privada con el Señor Jesús, y la experiencia que iban a tener marcaría sus vidas para siempre. Creo que aquí es el momento apropiado para orar, ¿sí? Enséñame, mi Dios, a tener momentos de cercanía contigo. Estoy desprotegido. Requiero el abrigo de tu presencia, de tu abrazo, cuando busco tu rostro en oración. Quiero estar en intimidad y me reveles los secretos de tu corazón, en especial en analizar este pasaje de la transfiguración para que en el tiempo en que estamos hoy viviendo, aplicar el principio que tú, oh Dios, mostraste 2000 años atrás. Gracias, Señor. Ayúdame. Extiendo mis manos y mi corazón para que tú tomes mi vida y utilices tu palabra para que yo lo pueda explicar de la manera correcta. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Analicemos entonces la transfiguración, lo que es el peso de la gloria de Dios. Lucas 9, del 39 al 31 dice: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Así dice el pasaje de Lucas 9, del 29 al 31. Permítanme hacer estas análisis. El rostro de Jesús se transformó, así dice el texto. El texto no dice en qué se transformó, solo indica que cambió, pero tenía que mostrar la gloria de Dios, la esencia de la naturaleza del Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios se manifestó con todo el poder de la gloria que representaba. Dice Colosenses 2:9 que en Cristo habita la plenitud de la deidad. Y esa manifestación se dio. ¿Qué quería mostrar Jesús con esta transfiguración a sus discípulos que observaron todo lo que estaba pasando? ¿Qué quería enseñarles el Señor Jesús a sus discípulos? Uno, el peso de la manifestación de la gloria de Dios que estaba en el interior del Señor Jesucristo. Tal era el peso de esa gloria que la estructura molecular de sus ropas reaccionaron con el poder manifestado de su gloria a un blanco intenso y resplandeciente. ¿Podemos imaginarnos eso? Como la ropa común y corriente que tenemos puede ser interaccionada o reacción con la gloria de Dios que está por dentro del Señor Jesucristo. Se hicieron visibles dos figuras legendarias de Moisés y Elías, que habían desaparecido. Moisés 1400 años antes y, en este caso, Elías 904 años antes. ¿Cómo es que se aparecieron? ¿Cómo sabían los discípulos que se trataba de Moisés y Elías? En ese tiempo no había fotos, no había nada de eso. ¿Cómo sabían los discípulos que eran Moisés y Elías? Al mostrar Jesús su gloria, les cubrió la gloria de Jesús, la gloria de Dios en Jesús. Cubrió a los personajes de Moisés y Elías. Jesús, Moisés y Elías se comunicaron entre sí y la narración del libro de Lucas indica que los tres estaban hablando sobre la muerte que tenía que suceder en un tiempo después, cuando se cumplan las profecías. Mateo capítulo 17, versículo 3, no indican de lo que estaban conversando, pero sí el texto de Lucas. Por lo tanto, uno puede visualizar el escenario. Ahí estaba Jesús, Moisés y Elías conversando los tres de un tema que
conocían los tres, y el cual era que se estaba esperando la muerte del Señor Jesús en la cruz, como indicaban así las profecías. En el universo de Dios, un concepto importante que Jesús quería mostrar también aquí, que en el universo de Dios la muerte no es una aniquilación del ser humano. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías, hablando con Jesús. De acuerdo a el texto indica que hablaban sobre el padecimiento que iba a sufrir el Mesías. Esto muestra también la preexistencia del Señor Jesucristo, que se verifica en esta porción del texto bíblico. Los tres se conocían, los tres sabían lo que iba a suceder con el Mesías. Por lo tanto, este texto revela algo realmente grandioso. Otro punto que Jesús quería mostrar es que muestra el futuro nuestro, de lo que seremos cuando crucemos el umbral de la muerte. Eso es importante, ¿verdad? El tiempo cronos deja de ser. El tiempo cronos no tiene validez. El estado del espíritu y del alma de Moisés y Elías no envejeció. La gloria de Dios refleja su luz y la luz no envejece. Es algo maravilloso que quiso mostrar Jesús, que hay un mundo sobrenatural que en un momento determinado se hizo presente en el mundo natural nuestro, con la figura de Moisés y Elías, que su espíritu y su alma eran reconocidos, no se envejecieron en el tiempo. Por otra parte, en la voluntad de Dios es posible la interacción entre el universo de Dios y el ser humano. Y en esa interacción el ser humano percibe una revelación natural. Hay algo que el Espíritu Santo mostró en donde los discípulos reconocieron a Moisés y a Elías. En los tiempos actuales que estamos nosotros viviendo, ¿es posible percibir el universo de Dios? Sí, y esto se logra cuando la gloria de Dios se manifiesta para cumplir un propósito determinado. Es factible. Los versos también muestran algo importante, que somos inmortales, aunque nuestro cuerpo haya muerto. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías. El uno muerto 1400 años, el otro no murió, fue llevado directamente al cielo, pero ahí estaban presentes y la gloria del Señor Jesucristo cubrió tanto a Moisés como a Elías, ¿verdad? Hay un futuro glorioso en esta narración y es que estamos en posibilidad de soportar el peso de la gloria de Dios por toda la eternidad. El tiempo cronos se detiene y la esencia de lo eterno se manifiesta. Querida iglesia, como una aplicación del texto leído, los cuerpos no nacidos de los asesinados por el aborto son inmortales. Esto es una aplicación y una reflexión muy profunda. Repito, los cuerpos no nacidos de los asesinados por el aborto son inmortales, porque la vida del cuerpo se inicia desde su concepción. Los abortistas no lo verán porque la paga del pecado es muerte y la muerte de ellos es la separación de Dios en el tormento eterno. Pero si recordamos el pasaje de la semana anterior, de la experiencia del hombre rico y Lázaro, el hombre rico observó, pudo ver a Lázaro en el mundo cuando cruzaron los dos el umbral de la muerte. Por lo tanto, ahí se va a ver. Y todos los niños que son abortados en los tiempos actuales, que son millones de millones, son inmortales. Y un día
Los padres que provocaron esos abortos verán a esos hijos en la presencia de Dios. Esto es importante entender. Por lo tanto, aquí tenemos un gran reto. La Asamblea Nacional aprobó el aborto para las mujeres o niñas, muchas veces ellas, que han sido violadas. Y se aprobó el aborto. ¿Qué regulación justa deberíamos analizar en una situación como estas? A las 12 semanas los unos mencionan, y sin importar las semanas, ya son seres humanos, ya hay vida en ellos. Y aunque su cuerpo por el aborto sean destruidos, su cuerpo, su espíritu y su alma existen porque son inmortales. Qué terrible decisión moral, ¿no les parece? Tenemos que defender la vida. Tenemos que buscar otras alternativas frente al abuso de aquellos hombres que violan a las niñas y a las mujeres. Debería verse otras formas que después de un momento lo vamos a analizar. Cuarto punto, la transfiguración, lo racional, no es necesariamente espiritual. Pedro y los que estaban con él, dice el texto, se habían quedado dormidos, pero cuando se despertaron, vieron la gloria de Jesús y también a los dos hombres que estaban al lado de él. Cuando Moisés y Elías se iban, Pedro, sin saber lo que decía, le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Permítenos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Jesús y vieron a los dos personajes. Pudieron captar la dimensión de la gloria de Dios. Pedro, sin saber muy bien lo que estaba diciendo, expresó lo bien que fue y era percibir el universo de Dios y quiso hacer una huella, una marca de ese universo en el nuestro. Y Pedro cometió 2 errores ahí, sin saber cómo decía, lo que decía, como dice el texto. El primer error de Pedro fue poner en la misma posición a Jesús, a Moisés y a Elías. Pero el texto muestra que la gloria de Jesús cubrió a Elías y a Moisés. Por lo tanto, el concepto de Pedrito, que siempre era lanzado en decir cualquier cosa, no tuvo el error de ubicarles a los 3 en la misma posición. Y no podría eso jamás hacerlo, porque Jesús es Dios, el creador del universo. El segundo error grave que cometió Pedro es que él consideraba racional el materializar lo que es espiritual. Materializar lo que es espiritual. Y la Biblia es muy tajante en donde se muestra que no podemos nosotros materializar lo que es espiritual. Hoy nuestra cultura es la historia de la materialización de lo que es espiritual. Por eso hay tantas imágenes de lo que es Jesús de tal nombre, Jesús de tal otro nombre, o la Virgen de tal nombre. Y eso no puede ser así. Lo peor que podemos nosotros hacer es intentar materializar lo que es espiritual. Pero la experiencia de la transfiguración marcó la vida de Pedro. En su ancianidad, él dijo en 2 de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 17 al 18, él dijo: Él recibió honor, refiriéndose a Jesús, y gloria de parte del Dios Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Le marcó la vida de Pedro.
Y a veces creo que debemos entender este concepto, que todo lo racional es espiritual. Todo lo racional es espiritual, pero no todo lo espiritual es racional. Pero veamos, por último, lo que en la transfiguración, lo que significa la validez del Padre Dios. Lucas 9, 34 al 36 dice, estaban hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Dice así Lucas 9, del 34 al 36. El cuadro se completó. La gloria del Padre se manifestó. Una voz del universo de Dios se dejó escuchar en el universo visible nuestro. Pero lo importante no era tanto la voz que se escuchó, sino el mensaje que se escuchó a través de esa voz. La voz que representaba al Padre expresó algunos pensamientos muy directos. Uno, que el Padre reconocía a Jesús, que es su Hijo, y que Dios estaba complacido por la labor que estaba haciendo su Hijo aquí en esta tierra. Y se dirigió a los discípulos para decirles a los tres que escuchen lo que dice Jesús, validando de esa manera su ministerio. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Aquí debemos pensar en una aplicación. De lo que narra el texto, podemos decir que hay un mundo sobrenatural que es real, que es presente, pero se encuentra en otra dimensión. Que el reino de los cielos se manifiesta en este mundo visible. Y el reino de Dios abarca lo que es visible y lo que es invisible, pero es completamente real en todas sus dimensiones. En Cristo es factible percibir lo sobrenatural, aunque nuestra razón no logre entenderlo de la mejor manera. Por lo tanto, todo lo que haga yo en este mundo natural tiene implicaciones eternas en el universo de Dios. Jesucristo es el único vínculo que une los dos universos. El universo de Dios y el universo nuestro, de los seres humanos. Cristo, Jesús, es ese vínculo. Y Dios menciona y dice, su Hijo que está aquí, escúchenlo, escuchen. Y esa debe ser nuestra función. Querida Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, que en esta asamblea que vamos a tener podamos escuchar al Señor Jesucristo. Podemos escucharle a Él en esta renovación de lo que son los reglamentos de la Alianza Cristiana Misionera. Yo pregunto, si analizamos los textos revisados y la enseñanza y aplicación que deberíamos hacerlo, debemos revisar cómo está nuestro tiempo de oración. ¿Cómo oraríamos nosotros en la presencia de Dios por esta asamblea que empieza en este día? ¿Cómo sería su oración? Hágalo, mi estimado amigo. 2. En la forma como el texto se mostró que mientras oraba, la apariencia del rostro de Jesús cambió. ¿Qué deberíamos nosotros ponerlo en práctica a través de estos versos? Si Moisés y Elías hicieron su aparición después de haber desaparecido varios siglos en este planeta, probando que somos inmortales, aunque nuestro cuerpo muera. Hoy sabemos que la Asamblea Nacional aprobó el aborto por violación. Los millones de bebés no nacidos y que mueren
por abortos provocados son inmortales y serán reconocidos de alguna manera por sus progenitores. ¿Qué debería hacer el Estado con los violadores? ¿Qué debería hacer para mantener la vida el Estado con las mujeres que están embarazadas por violación? ¿Qué deberíamos hacer? Si el Estado respeta la vida del ser humano en todas sus manifestaciones, ¿qué debería hacer el Estado para cuidar la vida de aquellas niñas embarazadas que desean preservar la vida de sus hijos, aunque haya sido por violación? ¿Qué debería hacer el Estado? Sería, en la línea de la salud, brindarle a aquella jovencita que, para proteger la vida, que toda la garantía de su proceso de embarazo se lo haga con todo el cuidado necesario y que el Estado garantice la educación de esos niños hasta que cumplan su mayoría de edad. ¿Cómo sería una inversión de esta naturaleza? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Y si el Estado a través de las leyes regula no solamente un duro castigo para el violador, sino que adquiere el compromiso de que ese bebé pueda al nacer tener una formación de educación garantizada y el Estado obligue como cuentas por cobrar a él, al violador? ¿Se puede hacer eso mediante la legislación de la ley? Claro que sí. ¿Qué haríamos como nación? Protegiéramos la vida, ayudaríamos a aquellas damitas, mujeres lastimadas por estos violadores, se castigaría enérgicamente a los violadores y quedaría una marca de lo que es el concepto de la justicia. ¿No le parece? Si el tema del aborto por violación es preservar la vida de esas niñas embarazadas, como ciudadanos nosotros del reino de los cielos, ¿cuál sería la alternativa para preservar la vida? ¿Cuál sería la alternativa? Si en el texto escuchamos que esa voz de Dios dijo, este es mi hijo muy amado, en que yo tengo complacencia, escucharle. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? Sí, no, justifique. ¿Cómo se escucha en estos tiempos la voz de Dios? Entremos en un momento de oración. Ayúdanos, oh Jehová, a entender que los principios de tu palabra deben marcar la diferencia en los tiempos difíciles que hoy vivimos. Hoy se puede ver que a través de la ley se intentan callar las voces de los que no tienen voz, las voces de los no nacidos. Y si, como dicen muchos, que esto tiene que ver el aborto como un proceso de salud pública, ¿por qué no definir que salud pública es cuidar a esos bebés que están desarrollando su vida en el vientre de aquellas mujeres, aunque haya sido por violación, pero preservar la vida, cuidarles para que tengan todo el apoyo en su desarrollo del embarazo y que cuando nazca el niño, el Estado garantice la formación de cobertura de sus vidas y educación hasta la edad que sean mayores? Señor, ¿por qué no podemos hacer eso? Ayúdanos, oh Padre Celestial. Ayúdanos a entender que nuestro aporte a la legislación nuestra tiene que ser sabia e inteligente. Pero también te pedimos, oh Dios, ayúdanos a que las iglesias que puedan ir
con sus representantes a la asamblea puedan ser transportados, pese al riesgo que hay por las carreteras de Pichincha en especial y del oriente, por el tema de las demasiadas lluvias que ha existido últimamente. Que no pase ninguna desgracia, Padre, en el nombre de Jesús. Cubre a todas las personas que tenemos que viajar para que no haya ninguna dificultad. Bendice, Señor, a la Junta Directiva Nacional para que al dirigirse a esta asamblea, tu nombre se glorifique, que sean decisiones saludables. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender que el trabajo de las iglesias locales, de todas las iglesias locales en el país, iglesias y congregaciones, son los que dan la fortaleza a la Junta Directiva Nacional. Ayúdanos a comprender que más allá de los templos es el estado de vida de cada miembro de la Iglesia de Cristo. Que ahí está el poder y la autoridad. Cuando ejercemos cada miembro en el lugar de trabajo, que somos columna y fundamento de la verdad. Ayúdanos a cuidar a las iglesias en las zonas rurales, cuyos pastores casi no tienen para cubrir sus necesidades básicas. Ayúdanos a manejar los recursos del 15% que damos a la Iglesia Nacional. Ayúdanos a ser sabios. Padre, en el nombre de Jesús, este es el momento que necesitamos para cambiar. Espíritu Santo, te pido tu intervención en esta asamblea. Que salgamos contentos y alegres de que tú, oh Dios, has hablado a través de tu Hijo en las decisiones que la asamblea de la Alianza Cristiana Misionera tome en este día jueves, viernes y sábado. Bendice, Señor, la Alianza Cristiana Misionera. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.